Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Piscis, aquí con este 9 de bastos se ve que muchos de ustedes han estado haciendo algo que es extremadamente agotador y ustedes están ahí resistiendo todavía de pie, pero han tenido que hacer muchísimo esfuerzo, tanto físico como psicológico. Cada vez que me sale esta carta, esta es la carta como la imagen que salen que la persona está excavando y está al borde de encontrar el dinero, encontrar lo que esté buscando y está excavando y solamente falta que dé un solo golpe para encontrarlo y la persona desiste, vira la espalda y se va. Pues esto es precisamente lo que me trae en el pensamiento cada vez que veo esta carta del 9 de bastos. Es alguien que lo ha intentado, no lo ha conseguido, pero todavía se mantiene de pie. Y precisamente el mensaje fundamental de esta carta es que no te rindas porque lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir, pero tienes que mantenerte firme. A pesar de que tú digas, ya yo no aguanto más, esta es la carta de decir un poquito más que lo mejor está por llegar. Y definitivamente si llega, porque aquí viene la carta del sol. La carta del sol te está diciendo que este esfuerzo, esto que has estado haciendo y eso de no rendirte va a estar dando frutos. Aquí hay algo que vas a estar logrando. Aquí hay logro, aquí hay éxito, aquí hay triunfo, aquí hay victoria, aquí hay celebraciones. El sol te está diciendo que la claridad vuelve a salir, que las cosas brillan para ti y que todo se aclara. Si había algo que aclararse, aquí todo se aclara. Es lo que me está indicando la carta maravillosa esta del sol. Las cosas se iluminan y vas a estar celebrando algún logro que van a estar obteniendo. Y el as de oros, pues el as de oro me indica dinero de imprevisto que va a estar llegando. Tú quizás no esperabas ya que esto rindiera fruto o lograr lo que estabas haciendo, pero definitivamente aquí viene una oportunidad que quizás tú no la esperabas. Aquí puede venir una oportunidad que te saque de esta situación, que te ayude a lograrlo, que no necesariamente tiene que ver con el esfuerzo que tú has hecho directamente. Es algo que llega de imprevisto, algo que te va a sacar de esta situación en la que quizás muchos de ustedes estén. Y es una situación económica bastante complicada. Es una situación económica poco fácil porque este as de oros lo que trae es dinero. Aquí podría ser que tuvieran otro tipo de situación, pero al final de la historia lo que se arregla con dinero no es un problema, sino es una falta de economía. Y definitivamente este as de oros aparece acá. Aquí viene una oportunidad económica que llega y tú dices, wow, me llegó tremendo empleo o me llegó tremendo negocio y lo voy a hacer y va a rendir muchísimo dinero. O simplemente llega dinero como tal, cash, en efectivo. Vamos a ver acá qué cartas para Piscis me acompañan con el Caballero de Copas. Y vienen estas dos cartitas juntas. Después que este beneficio económico te llegue, aquí puede estar llegando algún tipo de negocio o de inversión que aparentemente es muy bueno, pero hay cosas que tienen que estar cumpliéndose porque esto llega, es maravilloso, es fantástico, te va a gustar hacerlo, pero no tiene un plan definido detrás. Para que se cumpla tienen que haber algún tipo de certificaciones, tienen que haber algún tipo de permisos, tienes que cumplir algún requisito. No es como que pum y lo vas a establecer y ya. No funciona así. Y si fuera algún empleo, sí podría ser un buen empleo, pero este empleo tendría que cumplir algunos requisitos o alguna certificación que tuvieras que tener o pasar por algún grupo de personas o pasar por alguien que te seleccione para ese puesto de trabajo, pero más tiendo a que sea algún tipo de negocio o de inversión. Y ese negocio o inversión te va a traer ciertas preocupaciones. Las preocupaciones vienen asociadas con documentos que tienen que firmarse para que se logre, con algún permiso quizás de algún permiso del gobierno, algo que necesita algún tipo de aprobación, algún tipo de certificación, que tienes algún tipo de competencias con alguien que resolver, en fin, porque este 9 de espadas me está indicando preocupaciones y preocupaciones con este caballero de copas
que no es estable, pues lo que me está indicando precisamente es eso, que esto es bueno, pero para que se haga realidad tienen que resolverse ciertos asuntos que te van a traer con insomnio, con preocupación, con pensamientos constantes de cómo lo resuelvo para que esto funcione, cómo hago para hacerlo efectivo, me van a dar el permiso, no me van a dar el permiso, me van a dar la autorización, consigo hacer la certificación, en fin, esto te va a estar machacando, o no me lo van a dar el permiso, o no lo voy a conseguir, en fin. Lamentablemente las personas, cada vez que veo este 9 de espadas me llega eso a la cabeza. El 90% de las personas se imaginan escenarios negativos, escenarios nefastos que nunca llegan a pasar. Incluso si llegaran a pasar ese 10%, ya se preocuparon doble. Lo primero, porque no iban a solucionar nada. Y el segundo, cuando pasó de verdad. Y generalmente, les repito, el 90% de las veces se preocupan, se angustian, tienen insomnio y les pasa de todo sin que eso realmente vaya a ocurrir, sin que eso negativo vaya a ocurrir, y sufrieron por gusto. Entonces, traten de mantener los pensamientos negativos alejados de ustedes, porque definitivamente si hay algo que necesita resolverse con el caballero de copas, con tu preocuparte, con tener insomnio, con tener pensamientos negativos, no vas a solucionarlo. Tienes que ponerte y actuar, tomar acciones para resolverlo, para que te den la certificación, para que te den el empleo, en fin. Ocúpate, no te preocupes tanto y ocúpate más. El rey de espadas viene a decirte, viene a darte el alivio de que estos documentos o esta certificación o la selección que tendría que hacer la persona para darte el puesto de trabajo va a ser solucionado. Aquí el rey de espadas te indica que esto que te estaba preocupando definitivamente se va a solucionar, así que va a estar cayendo Piscis dentro del 90% que se preocupó por gusto. Así que no se preocupen en extremo por las cosas, que al final esto va a tener solución. El rey de espadas indica que las cosas se solucionan, se resuelven y son cosas importantes que necesitan resolverse. Esto puede ser una persona que te ayude a resolverlo o simplemente que se resuelva, porque Dios, el universo, tus guías, tus maestros, tus ángeles o quien sea que lo estés manifestando entra en acción y simplemente ayuda a que eso se solucione. Y vamos a ver qué viene con ese 6 de espadas. Pues acá es posible que esta situación se estuviera moviendo con lentitud. Este 7 de oros podría estarme indicando precisamente eso, que aquí las cosas iban lentas. Bueno, lentas no, estaban detenidas, bloqueadas por completo. Aquí posiblemente ustedes estuvieran bloqueados de alguna forma, que recuerden que tenían este 9 de bastos, que lo estaban intentando todo y no lo lograban, que lo habían hecho y no conseguían hacerlo. Y definitivamente también este 9 de espadas que me dice que están preocupados, que están angustiados, porque quieren echar a andar esta idea o esto que quiere funcionar, pero no lo conseguían. Estaban ahí pensando, teniendo que hacer o cumplir algunos requisitos. Pues definitivamente el 7 de oros me indica de que sí, que efectivamente hay algo que está parado para ustedes o está bloqueado de alguna forma y que no caminaba. Les digo, no caminaba, estaba bloqueado en pasado o lo está. Pero definitivamente aquí viene el caballero de espadas. Y el caballero de espadas, señores, es una de las cartas de mayor velocidad en el tarot. El caballero de espadas está indicándome que esto no solamente se soluciona, se termina. Y vienen buenas noticias. Este caballero de espadas me indica que cualquier bloqueo que exista, cualquier cosa que se esté dificultando, que tú prosigas en tu vida, él lo elimina. Aquí vienen nuevas noticias, aquí vienen nuevas oportunidades. Oportunidades que, como siempre sale este caballero de espadas, yo digo, son oportunidades calvas y hay que tomarla por los pelos. Así que esténse atentos, porque aquí van a tener que usar muchísimo su agilidad mental para tomar acción. También podría referirse a que este bloqueo lo termina algún tipo de contrato, algo que tengan que estar firmando. Después de esa firma vienen cosas que tienen que usar su cerebro, pensar qué es lo que viene después, porque a veces las personas toman soluciones o hacen cosas a lo loco y después dicen, ay, yo me tenía que enfrentar a tal cosa después que firmara esto. Sí, claro, después que tú tomes la oportunidad tienes que enfrentarte a otras cosas, como por ejemplo un movimiento.
acá este movimiento me está indicando de que aquí podrías estarte cambiando para otro puesto de trabajo, podrías estarte mudando de vivienda o podrías estar mudándote de ciudad. Esto está relacionado con un movimiento que van a tener que estar haciendo muchos de ustedes para salir de esta situación. No se van a quedar estancados en el mismo lugar, sino simplemente que se mueven. Esto podría referirse no solamente, señores, a un negocio o a un emprendimiento, a un puesto de empleo. Esto también podría estarse refiriendo a alguien que quisiera estudiar algo, que lo ha intentado muchísimo, que al final logra que le den la beca, que le den el dinero para estudiar, que tiene una oportunidad maravillosa. Le preocupa, por supuesto, que tiene que viajar a otra ciudad o a dónde tiene que ir o si se le van a dar la beca o no. Definitivamente el Rey de Espadas te está diciendo que esto se soluciona, que esto que venía estancado, que venía medio bloqueado, se acelera y te dan la respuesta rápido de que sí vas a ir a estudiar, pero evidentemente te vas a tener que mover hacia otra ciudad, hacia otro lugar para poder conseguirlo, para poder lograrlo. Si es un negocio, exactamente lo mismo. Estás tratando de que el negocio funcione. Al final aquí te llega una inyección de dinero. Viene una propuesta buenísima. Propuesta que tiene que cumplir algunos requisitos, pero aquí todo se soluciona. Esto que estaba estancado se acelera y viene una oportunidad de negocio pues fuera de tu ciudad. No es en tu ciudad, viene fuera de tu ciudad o tienes que moverte de empleo, de negocio, de casa, en fin. Podría también referirse a la compra de una vivienda donde quizás has intentado comprar esa vivienda y no has podido, no lo has logrado. Quizás has presentado aplicaciones y no te daba para el dinero para eso, pero definitivamente aquí te viene esta oportunidad súper buena. Viene una oportunidad quizás de una casa que te guste muchísimo, pero tienes que cumplir ciertos papeleo, tienes que tener el crédito bien y por supuesto esto te preocupa. El Rey de Oros te dice que se soluciona y a pesar de que existe un pequeño bloqueo acá, el Caballero de Espadas lo elimina por completo todo y definitivamente vas a poder quizás comprar la casa, dar el viaje, montar el negocio nuevo en otro lugar, irte a otro empleo o comenzar a estudiar lo que quieres estudiar. Así que aquí esto se soluciona. Vamos a ver, Piscis, cuál es tu carta para... Uy, mi madre. Para este tarot del amor y del deseo. Vamos con esta piedra acá. Y me sale el Rey de Bastos. Piscis, acá con esta carta del Rey de Bastos me están indicando de que es momento en que confíes en ti mismo, que reclames lo que deseas sin dudarlo. El Rey de Bastos te recuerda que la verdadera pasión nace de la presencia, de estar plenamente involucrado en el momento, liderando con intensidad y haciendo que tu pareja se sienta deseada, más allá de las palabras, con hechos, con fuego. Que dejes que tu tacto encienda la llama y que las palabras despierten el anhelo, que tu presencia capte la atención de tu pareja. Así que ahí estaba el mensaje ese apasionado para Piscis. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Y acá, Piscis, wow, te sale el gato, la independencia, la libertad. El mensaje te dice, eres una sanadora o sanador natural. Tu intuición es fuerte. No tienes que seguir a la multitud. La vida te apoya de todas maneras. Y vamos ahora con tus 3 números de la suerte, Piscis. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus guías, maestros y ancestros te estén haciendo, que estén queriendo que te lleguen a ti para que investigues cuál es su significado. Tu primer número de la suerte, Piscis, el número 24. El segundo número, el número 14. Y el tercer número para Piscis, el número 5. 24, 14 y número 5. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto con un as de oros. Aquí es: yo recibo todo el dinero que el universo me envíe. Yo recibo todo el dinero que el universo me envíe. Pueden sustituir universo por Dios o por lo que ustedes crean. Y Piscis, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.